El martillo de madera golpeó el mostrador de la barra, resonando como un disparo seco a través de la neblina de humo del salón de pueblo del Roble. Diminutas motas de polvo bailaban en los haces de luz vespertina que se colaban por las ventanas rotas, iluminando a la mujer que, en aquel instante eterno, era yo, de pie sobre una caja vieja. Mantenía la cabeza agachada, un chal raído y gris apretado contra mi rostro para ocultar las horribles cicatrices violetas que devastaban el lado izquierdo. La gente del pueblo se mofaba. La risa cruel burbujeaba desde sus labios empapados en whisky. Me llamaban la gárgola de pueblo del Roble. Nadie levantaba la mano para pujar. El silencio se extendió, denso y cargado de humillación, hasta que el pesado y rítmico golpeteo de unas botas con espuelas sobre las tablas del suelo silenció la habitación entera. No lo recuerdo con total claridad. Los nervios me jugaron una mala pasada, pero fue como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso, o quizá era solo el terror que me oprimía el pecho. ¿Cómo llegué hasta aquí? Al altar de la iglesia más suntuosa de Valencia, con un velo tan pesado que me asfixiaba el alma, rodeada de sedas y miradas inquisitivas, a punto de casarme con un hombre al que detestaba, el senador Ricardo Thorne, de manos frías y mirada calculadora. El recuerdo es borroso, una amalgama de niebla y dolor, pero puedo sentir el nudo en la garganta, la bilis subiendo por mi esófago. Sí, así es. Estaba allí, sintiendo que mi vida se disolvía por segunda vez, cuando la voz de Carlos Consincaíd atravesó la opulencia de la nave como un trueno. Me opongo, dijo. Su voz, esa misma voz grave que una vez me había helado la sangre, ahora era un ancla. Pero volvamos atrás, mucho más atrás, a la ignominia de Pueblo del Roble, en lo que llamaban el territorio de Nuevo México, un lugar donde la vida de una mujer valía menos que el barro en el tacón de una bota. Era el 14 de octubre de 1874. La subasta de novias no era oficial, claro. La ley no permitía estrictamente la venta de mujeres, pero el alcalde Holloway lo llamaba un programa de patrocinio para huérfanas desamparadas. En realidad era un mercado para el trabajo y la soledad. Yo, María Jenkins, estaba en esa caja. Mis manos temblaban bajo la lana raída de mi vestido. Tenía 24 años, vieja para casarse, según los estándares de la frontera, y mercancía dañada, según cualquier estándar. El fuego que se había llevado a mis padres hacía 3 años en Sevilla me dejó sin nada más que un hombre que odiaba y una cara que hacía llorar a los niños. El tejido cicatricial se extendía desde mi sien izquierda hasta mi mandíbula, tirando de mi ojo ligeramente hacia abajo una máscara permanente de tragedia. «¡Vamos, caballeros!», gritó el subastador, un hombre grasiento llamado José Finch. «Tiene dientes fuertes y sabe fregar un suelo. ¿Oigo $5? ¿2?». La risa se extendió por la sala. Un minero borracho en la primera fila escupió jugo de tabaco cerca del dobladillo de mi vestido. No pagaría ni un céntimo por una cara que me agria la leche. Cerré los ojos. «Solo déjame morir», recé en silencio, «que el suelo se abra y me trague entera». Había huido del este para escapar de los susurros, solo para encontrar que los gritos del oeste eran mucho más fuertes. Fue entonces cuando las puertas batientes se abrieron con un chirrido. El aire en el salón pareció caer 10 grados. Carlos Consincaid era una leyenda en Pueblo del Roble, aunque no del tipo que se contaba a los niños antes de dormir. Era un hombre de montaña que vivía por encima de la línea de árboles, cerca de los picos irregulares de los picos de Europa. Bajaba solo 2 veces al año por provisiones. Medía 1,93 m, con hombros lo suficientemente anchos como para cargar un pino talado. Su barba era una maraña de negro y gris,
y sus ojos eran del color del acero frío. La multitud se apartó. Incluso el minero borracho recogió sus piernas. Carlos caminó hasta la barra, el olor a resina de pino, cuero viejo y pólvora le seguía. Miró a José Finch, luego cambió su mirada hacia mí. No me miró con lástima, no me miró con lujuria. Me miró de la misma manera que un hombre mira una herramienta robusta que podría necesitar. Me evaluó. Necesito una mujer que cuide la cabaña, dijo Carlos. Su voz un murmullo grave que vibraba en las tablas del suelo. Se acerca el invierno. Necesito a alguien que cocine y cure las pieles mientras yo pongo trampas. Es suya por $10 con Kincaid. José rió nerviosamente. Aunque le advierto, se asusta fácilmente. Carlos no regateó. Dejó caer una pesada bolsa de cuero sobre el mostrador. Cayó con un sordo y pesado golpe que sugería que contenía mucho más que $10 en polvo de oro. Prepara tus cosas, me dijo. Levanté la vista, mi ojo bueno, ancho de terror. Este hombre parecía un oso que había aprendido a caminar erguido. Era aterrador, pero también era mi única salida de aquella caja. No tengo nada que preparar, señor, susurré. Carlos gruñó, se quitó su pesado abrigo de piel de bisonte y me lo lanzó. Olía a humo de madera y lluvia. Póntelo, hace mucho frío en la cresta. Mientras salíamos, el salón quedó en silencio, salvo por el susurro del viento a través de las grietas en las paredes. Mantuve la cabeza baja, pero sentía los ojos del pueblo quemándome la espalda. Estaba dejando un infierno solo para adentrarme en la guarida de un monstruo. O eso pensaba. Lo que el pueblo no vio fue cómo Carlos se colocó entre yo y la multitud mientras salíamos, su mano rondando cerca del revólver Colt en su cadera. No me estaba arrastrando, me estaba escoltando. Pero el verdadero drama comenzó cuando llegamos a su carro. Un hombre observaba desde el callejón. Un hombre con un traje demasiado fino para un pueblo minero, con una insignia de la agencia de Detectives Pinkerton escondida en la solapa. Sacó un cuaderno de su bolsillo y garabateó. Sujeto localizado, moviéndose al norte, objetivo asegurado. ¿Me creerían si os dijera que hasta ese momento mi vida ya parecía una novela de esas baratas? El viaje a la cabaña de Kincaid duró 3 días. Fue un ascenso brutal hacia las nubes, donde el aire se volvía ralo y los árboles se convertían en esqueletos retorcidos de pinos viejos. Los 2 primeros días, Carlos habló menos de 10 palabras. Era un hombre de absoluta eficiencia. Conducía a las mulas con sutiles chasquidos de lengua y navegaba por las traicioneras curvas con un instinto que parecía sobrenatural. Yo me sentaba en el banco a su lado, envuelta en el abrigo de bisonte que devoraba mi pequeño cuerpo. Le observaba de reojo. Era tosco, sus manos cicatrizadas y callosas, su rostro curtido por el viento y el sol. Parecía parte de la propia montaña, implacable y duro. La segunda noche acampamos cerca de un arroyo. El frío era mordaz, un agudo recordatorio de que el invierno en los picos de Europa era una sentencia de muerte para los desprevenidos. Carlos encendió un fuego con facilidad. Asó un conejo que había atrapado antes, ofreciéndome la pata con más carne. «Come», me ordenó. «Gracias», dije suavemente, mi voz ronca por la falta de uso. Me apreté el chal instintivamente, cubriendo el lado izquierdo de mi cara. Carlos se sentó en un tronco frente a mí, afilando su cuchillo de desollar. El rítmico sonido del acero contra la piedra era hipnótico. De repente, se detuvo. «No tienes que esconderlo de mí», dijo. No levantó la vista del cuchillo. Me congelé. ¿Esconder qué? La cara. He visto cosas peores. He visto a un hombre destrozado por un puma, con la mitad de la cabeza desfigurada, y aún así vivió para contarlo.
Una quemadura es solo una marca de supervivencia. Sentí un rubor de calor que no tenía nada que ver con el fuego. Ofende a la gente, murmuró Carlos. Levantó la vista, sus ojos de acero perforando mis defensas. ¿Cómo ocurrió? Dudé. La mentira que había contado durante 3 años estaba lista en mi lengua. Una lámpara se cayó en el granero. Pero algo en la vasta inmensidad de las montañas, o quizás la brutal honestidad del hombre al otro lado del fuego, hizo que la mentira se atascara en mi garganta. No fue un accidente, dije, mi voz temblorosa. Fue una lección. Carlos dejó de afilar. Me miró. Realmente me miró durante un largo momento. No preguntó quién me había enseñado la lección. No pidió los detalles macabros. Simplemente asintió, envainó su cuchillo y atizó el fuego. El fuego limpia la maleza, dijo Carlos en voz baja. Hace espacio para un nuevo crecimiento, pero duele como el infierno cuando quema. Esa noche dormí intranquila. Soñé con la mansión de Valencia, no la de Sevilla. Soñé con las pesadas cortinas de terciopelo y el olor a puros caros. Soñé con mi tío Carlos Whitney y el vaso de ácido que sostenía en su mano, su rostro torcido en una mueca. Si no te casas con el senador, Isabela, me aseguraré de que ningún hombre quiera volver a mirarte. Me desperté gritando. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, una mano pesada estaba sobre mi hombro. Pataleé, aterrorizada, pero la mano era firme. Tranquila, la voz de Carlos era un murmullo bajo en la oscuridad. Estás a salvo, es solo el viento. Estaba hiperventilando, las lágrimas corrían por mi mejilla marcada. Esperaba que me gritara, que me dijera que me callara. En cambio, me entregó una taza de agua de estaño. Se sentó a la lumbre, dándome la espalda, un centinela silencioso contra la oscuridad de mis recuerdos. La tarde siguiente, el carro despejó la línea de árboles. La cabaña apareció anidada en una hondonada protegida bajo un imponente pico de granito. Estaba construida con enormes troncos, robusta y pegada al suelo para resistir las avalanchas. Al llegar, Carlos saltó y me ayudó a bajar. Sus manos eran grandes, abarcando mi pequeña cintura, pero me levantó suavemente. Hogar, dijo. Miré el paisaje desolado y hermoso. Era terriblemente aislado. Si hubiera querido matarme aquí, nadie lo sabría jamás. ¿Por qué yo?, le pregunté. La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué me compraste, señor Consincaid? Había mujeres más jóvenes, más bonitas. Carlos desenganchó a las mulas. Hizo una pausa, acariciando el flanco de la mula principal. No quería una mujer bonita, dijo Carlos, mirando el valle donde el águila volaba. Las mujeres bonitas quieren la ciudad, quieren seda y fiestas. Yo quería a alguien que sepa lo que es estar rota, porque esta montaña, y señaló los picos irregulares, rompe a todo el mundo, tarde o temprano. Solo los que ya han sido rotos saben cómo volver a recomponerse. Me miró, y por primera vez, la comisura de su boca se curvó hacia arriba. Y tú, Maria Jenkins, o como quiera que te llames de verdad, tienes los ojos de una loba atrapada que se ha masticado la pata para liberarse. Ese es el tipo de compañera que necesito. Se me heló la sangre. Como quiera que te llames de verdad, lo sabía, o al menos sospechaba. Apreté más mi chal. El hombre de la montaña no era solo un bruto, era observador, y eso lo hacía peligroso. Pero al entrar en la cabaña, viendo la tosca mesa de madera y la chimenea polvorienta, me di cuenta de algo más. No me había preguntado mi verdadero nombre. Me había dado el espacio para guardar mi secreto por ahora. Momento de interrupción, ¿verdad? Tengo que pararme aquí un segundo, como si fuera yo el que os está contando esto. Todo este asunto,
La forma en que María termina siendo comprada por Carlos es tan absurdo si lo piensas bien. Un hombre salvaje de la montaña que llega a un pueblo minero y adquiere una mujer. En nuestros días sería impensable, ilegal, una barbaridad. Pero en aquel entonces, en aquellos territorios fronterizos, la vida se regía por otras reglas, por la ley del más fuerte, por la desesperación. Es como si el tiempo y el espacio hubieran creado una burbuja donde las convenciones humanas se diluían, dejando al descubierto una realidad brutal, pero también, de alguna manera, más cruda y honesta. No sé si es romantizable o simplemente desolador, pero sí sé que esas condiciones empujan a las personas a límites que de otra forma nunca conocerían. Y de ahí surgen historias, las que valen la pena contar, supongo, porque lo fácil no forma carácter. Vaya si no. En fin, volvamos a la pobre María y su peculiar destino. Noviembre trajo la nieve, y con ella un silencio tan profundo que se sentía pesado en el pecho. La cabaña, medio enterrada en la ladera de granito, se convirtió en una pequeña isla de calor en un mar de blanca violencia. Las 2 primeras semanas, María, o Isabela, como me susurraba a mí misma en la oscuridad de la noche, mi verdadero nombre, mi verdadera identidad, me movía por la cabaña como un fantasma. Estaba aterrorizada de cometer un error. En la casa de mi tío en Valencia, un error significaba un golpe de bastón en los nudillos. Aquí temía que significara ser arrojada al vacío helado. Carlos era un hombre de rutinas. Se despertaba antes del amanecer, avivaba el fuego, bebía café negro como el alquitrán y desaparecía en la línea de árboles para revisar sus trampas. Regresaba al atardecer, oliendo a aire frío y almizcle, generalmente llevando un par de liebres o una piel de castor. No me golpeaba, apenas me hablaba, pero me observaba. Una tarde intenté hacer un guiso. Nunca había cocinado en mi vida antes del incendio. Los sirvientes lo habían hecho. Durante mis años de indigencia después de huir, había sobrevivido con sobras. Ahora, frente a un conejo desollado y un saco de patatas, estaba perdida. Herví la carne hasta que fue una goma gris, y las patatas eran puré. Cuando puse el cuenco delante de Carlos, mis manos temblaban. Carlos dio un bocado, masticó lentamente, sus músculos de la mandíbula trabajando la carne dura. El silencio se prolongó por un minuto agonizante. Me preparé para que el plato fuera arrojado. En cambio, Carlos tragó. «Necesita sal», gruñó. Alcanzó el bote y roció un poco. «Y la próxima vez, echa las cebollas silvestres más tarde. Se amargan si las hierves demasiado». Continuó comiendo. Comió hasta el último bocado. Le miré fijamente. «¿No estás enfadado?» Carlos levantó la vista, limpiándose la barba con el dorso de la mano. «Morirse de hambre es un pecado, María. Cocinar mal es solo un error. Aprenderás». Esa noche, por primera vez, no lloré hasta quedarme dormida. Fue un alivio, una pequeña rendija de esperanza que se abría en mi corazón. En las noches en que el insomnio me devoraba, mi mente viajaba de vuelta al pasado, a mi padre. No el hombre de la montaña, sino el hombre educado que leía libros y me enseñó a cabalgar sin silla. Siempre decía con esa sonrisa amable que recordaba: «María, el mundo es un lugar grande, y la gente, a menudo, es pequeña. Pero nunca olvides quién eres y de dónde vienes, y que el valor de una persona no se mide por su riqueza o su belleza, sino por la fortaleza de su carácter». No lo entendí del todo entonces, pero aquí, en esta cabaña aislada, esas palabras resonaban con una claridad dolorosa. Yo había huido de la gente pequeña de Valencia, de las superficialidades y las traiciones.
solo para encontrarme con un mundo que era vasto, implacable, pero que parecía valorar más la verdad desnuda. Aquí mi defecto no era mi cara, sino mi incapacidad para adaptarme. Pero, ¿y mi carácter? ¿Era lo suficientemente fuerte para este nuevo mundo? El punto de inflexión llegó 3 semanas después. Una tormenta de nieve había estado aullando durante 2 días, atrapándonos dentro. A la tercera mañana, el viento amainó y Carlos salió a despejar los pesados cúmulos de nieve del tejado. Yo estaba barriendo la chimenea cuando oí un crujido nauseabundo, seguido de un grito ahogado. Abrí de golpe la pesada puerta de roble. Carlos yacía en la nieve cerca de la pila de leña. Un enorme carámbano, afilado como una lanza y pesado como un yunque, se había desprendido del alero y le había golpeado el hombro, haciéndole caer sobre la hoja del hacha que sostenía. «¡Carlos!», grité, el viento arrebatando el nombre de mis labios. No me congelé. La chica aterrorizada en la plataforma de la subasta desapareció y algo más tomó el control, un instinto latente de una vida que había intentado olvidar. Corrí hacia él. La nieve a su alrededor ya se teñía de un escandaloso carmesí. La hoja del hacha le había cortado profundamente el muslo, rozando una arteria. Carlos gemía, su rostro gris, los dientes apretados por la agonía. Intentó ponerse de pie, pero su pierna cedió. «¡No te muevas!», ordené. Mi voz ya no era un susurro, era el tono autoritario de la estirpe Whitney. Lo agarré por los brazos. Era pesado, un peso muerto, pero la adrenalina me dio una fuerza que no sabía que poseía. Lo arrastré por la nieve, pulgada a pulgada, hasta que tropezamos por la puerta. Cerré la puerta de una patada y lo arrastré hasta la alfombra de piel desnuda delante del fuego. «¡Whisky!», espeté. «¡Y tu kit de costura! ¡Ahora!». Carlos, aturdido por la pérdida de sangre, señaló débilmente la estantería. Me moví con una precisión aterradora. Vertí whisky sobre la herida abierta. Carlos rugió, su espalda arqueándose del suelo. «Estate quieto», le sisé. «La arteria femoral está intacta, pero el vasto medial está seccionado. Si no cierro esto, te desangrarás en 10 minutos». Carlos, a través de la neblina de dolor, me miró. Vasto medial. Esas eran palabras de médico, palabras latinas, no las palabras de una huérfana con la cara quemada de los barrios bajos. Enhebré la aguja. No tenía seda quirúrgica, solo hilo grueso para remendar lona. Tendría que valer. «Esto va a doler», dije, mirándole a los ojos. «Bebe». Le obligué a llevarse la botella a los labios. Dio 3 tragos largos, luego empecé a coser. Mis manos, generalmente tan tímidas, estaban firmes como rocas. Pellizqué la piel, clavando la aguja a través del músculo duro. Carlos gimió, su mano agarrando la pata de la mesa hasta que la madera crujió, pero no se apartó. Me observaba. Observó la forma en que limpiaba la herida, la forma en que ataba los puntos con un nudo específico y complejo usado por los cirujanos, no por las costureras. Me tomó 20 minutos. Cuando terminé, le envolví la pierna firmemente con linos limpios que había arrancado de mis propios enagua. Me senté sobre mis talones, cubierta de su sangre, mi cabello suelto, mi rostro cicatrizado iluminado por la luz del fuego. Jadeaba. Carlos yacía allí, su pecho subiendo y bajando. El sangrado se había detenido. «¿Quién eres?», me preguntó, su voz ronca por el dolor y la conmoción. Eso no era un simple trabajo de mujer. Coses como un cirujano de campo. Me congelé. La adrenalina se desplomó, dejándome temblorosa. Miré mis manos ensangrentadas. «Mi tío», susurré,
la verdad saliendo antes de que pudiera detenerla. Era un hombre de ciencia. Me dejó leer sus libros. Me dejó observar cuando venían los médicos. Los hombres ricos tienen médicos que vienen a casa, dijo Carlos, entrecerrando los ojos. Los hombres pobres van al barbero o al curandero de caballos. Desvié la cara, ocultando la cicatriz. No siempre fui pobre, Carlos, y no siempre fui fea. Carlos extendió la mano, su mano callosa y enorme, envolviendo mi pequeña muñeca manchada de sangre. No me tiró, solo me sostuvo, anclándome. No eres fea, María, dijo suavemente, y hoy eres lo más hermoso que he visto en mi vida. El aire en la cabaña cambió. La dinámica de amo y serviente, de rescatador y rescatada, se disolvió. Éramos solo dos personas atrapadas en las alturas, unidas por la sangre y la nieve. ¿Creéis que a veces los peores momentos sacan lo mejor de nosotros? A mí me dejó pensando. 20 de diciembre de 1874. Carlos sanó con la velocidad antinatural de un animal salvaje, aunque la cojera le acompañaría durante el resto del invierno. Durante su recuperación, la cabaña se transformó. Dejó de ser un refugio y se convirtió en un hogar. Yo, Isabela, me hice cargo de las operaciones diarias. Aprendí a picar leña. Mi balanceo mejoró hasta que pude partir un tronco con un solo golpe. Aprendí a identificar las huellas de la liebre de las nieves y la peligrosa huella del puma. Pero lo más importante, empecé a leerle. Carlos tenía unos cuantos libros maltratados y manchados de agua, guardados en un baúl. Shakespeare, la Biblia y una copia de la Odisea. En las largas tardes, mientras el viento gritaba como una banshee fuera, yo le leía en voz alta. Mi voz, antes ronca y tímida, se volvió clara y melódica. Caí en la cadencia de mi educación. Mi acento cambió del efecto plano de una mendiga al refinado acento transatlántico de la alta sociedad de Valencia. Carlos tallaba junto al fuego, escuchando. Se dio cuenta de que vivía con un fantasma de la clase alta. Lo unió todo, el latín, el acento, la forma en que mantenía la espalda recta cuando pensaba que nadie le miraba. Estaba huyendo de algo mucho peor que la pobreza. Pero abajo en el valle, la nieve se derretía y la podredumbre se instalaba. En Pueblo del Roble, Arturo Hayes se sentó en la esquina del salón, bebiendo un vaso de brandy caro. Era un hombre que parecía fuera de lugar en el oeste. Sin embargo, sus ojos contenían una crueldad que encajaba perfectamente. Sacó una fotografía de su bolsillo. Era un viejo daguerrotipo. Mostraba a una joven sorprendentemente hermosa, con la piel impecable de pie junto a un hombre mayor y severo, con patillas de borrego. Carlos Whitney. ¿Dice que un hombre compró aquí a una mujer con cicatrices en octubre? Le preguntó Hayes al camarero. El camarero, secando un vaso, asintió. Sí, Carlos con Kincaid nos quitó de en medio a la gárgola, lo mejor que le ha pasado a este pueblo. Con Kincaid, Hayes probó el nombre. ¿Dónde vive? Picos Altos, cresta del nido del águila, pero ahora no se puede subir. El paso está bloqueado hasta la primavera. Hayes sonrió. Era una sonrisa fría, reptiliana. No necesito esperar a la primavera. Tengo dinero. Y el dinero derrite la nieve más rápido que el sol. Hayes no era solo un detective. Era un limpiador para la familia Whitney. Carlos Whitney se había apoderado de la herencia de su sobrina, una fortuna naviera valorada en millones después de la muerte de sus padres. Pero había una cláusula en el testamento. Si Isabela se casaba antes de los 25 años, la fortuna volvía a ella. Carlos había intentado obligarla a casarse con un senador corrupto para controlar el dinero.
Cuando ella se negó, él había arreglado el accidente con el ácido para arruinar su valor en el mercado matrimonial. Pero no había esperado que huyera, y mientras estuviera viva, la fortuna era vulnerable. Tenía que ser borrada. Hayes contrató a 3 hombres esa noche. Uno era el minero borracho que me había escupido en la subasta. Los otros 2 eran hermanos, los McCann, conocidos ladrones de ganado que cortarían una garganta por un par de botas. Cabalgamos al amanecer, ordenó Hayes. $500 por cabeza, cuando el trabajo esté hecho. De vuelta en la montaña, llegó el solsticio. Carlos, con la pierna mucho más fuerte, decidió revisar la cresta inferior en busca de alces. La despensa se estaba quedando vacía. «Quédate dentro, Kokuma», me dijo. «Los lobos tienen mucha hambre en esta época del año». «Vuelve sano y salvo», le dije. No aparté la vista de él. Sin pensar, alargué la mano y le enderecé el cuello. Carlos se congeló. La intimidad del gesto fue sorprendente. Me miró, sus ojos escrutando mi rostro. Trazó la línea de mi mandíbula, su pulgar rozando el borde irregular de la cicatriz. «Siempre vuelvo», prometió. Cabalgó la mula por las curvas, el aire fresco y mordaz. Recorrió 5 kilómetros hasta la línea de árboles. Encontró huellas de alces, pero también encontró algo más. Deteniendo su mula, Carlos se deslizó al suelo. Se arrodilló junto a un parche de nieve alterada. Estiércol de caballo fresco. Lo desmenuzó en su mano enguantada. Todavía estaba caliente. Carlos escaneó la línea de árboles. Vio la rama rota de un abeto, partida por un jinete que pasó demasiado cerca. Vio la huella de una herradura plana, del tipo utilizado por los caballos de ciudad, no las herraduras con tacos de los animales de carga de montaña. 4 jinetes subiendo. Carlos sintió un frío pavor en el estómago que no tenía nada que ver con el invierno. Venían a por mí. No cazó el alce. Hizo girar la mula y clavó las espuelas en sus flancos. La mula relinchó en protesta, pero se lanzó por el sendero helado. Irrumpió en la cabaña 1 hora más tarde, sin aliento. Le levanté la vista de mi costura, alarmada. «Carlos, ¿qué pasa?» No respondió. Fue directo al armero. Sacó el rifle de repetición Winchester y una caja de municiones. Luego cogió su pesado revólver Colt y se lo metió en el cinturón. «Prepara una bolsa», ordenó. «Comida, mantas, municiones, ahora». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» Me levanté, la tela cayendo de mi regazo. Carlos se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de guerra. «Vienen hombres, 4 de ellos, fuertemente armados». Se acercó a mí y me agarró por los hombros. «No son de aquí, María. Llevan caballos de ciudad». Mi rostro palideció, la cicatriz destacando como un rayo violeta. «Es él», susurré. «Me encontró». «¿Quién?» Carlos me sacudió suavemente. «Necesito saber a qué nos enfrentamos, María». «No más mentiras. ¿Quién sube a mi montaña?» Le miré a los ojos y no vi juicio, solo un fuego feroz y protector. «Mi tío los envió», dije, mi voz temblorosa pero clara. «Mi nombre es Isabella Whitney. Soy la heredera de la compañía naviera Whitney de Valencia. Y el hombre que viene no viene a llevarme de vuelta, Carlos. Viene a matarme». Carlos me miró fijamente. Las piezas del rompecabezas encajaron. La educación, el miedo, las quemaduras. No era solo crueldad, era codicia fría y calculada. Me soltó los hombros y amartilló la palanca del Winchester. «Clac, clac». «Bueno, señorita Whitney», dijo Carlos, su voz bajando a un gruñido mortal. «Puede que hayan comprado la ley en Valencia, pero aquí arriba la única ley es la gravedad, y tienen un largo camino por caer».
Pateó la mesa para crear una barricada frente a la puerta. ¿Sabes disparar?, preguntó. Miré el pesado revólver que me ofrecía. Pensé en mi padre, que me había enseñado a disparar al plato en el césped de nuestra finca de verano antes de que el fuego se lo llevara todo. Cogí el arma. Era pesada, fría y olía a aceite. No fallo, dije. Carlos sonrió mostrando sus dientes. Bien, porque tenemos compañía. Un disparo resonó en el valle, destrozando el cristal de la ventana sobre el fregadero. El cristal se esparció por el suelo. El asedio del nido del águila había comenzado. El silencio de las montañas fue reemplazado por una cacofonía de violencia. Las balas mordían los troncos de pino de la cabaña, enviando astillas volando como metralla mortal. El aire interior se volvió brumoso con el polvo y el acre olor a pólvora. Carlos Kincaid se movía con la fluidez de un depredador. No corría, se deslizaba. Pateó la pesada mesa de roble, creando una barricada en forma de V cerca de la ventana. «¡Mantén la cabeza abajo!», rugió por encima del estruendo. Yo estaba acurrucada detrás de la mesa volcada, mis manos aferradas al pesado revólver Colt tan fuertemente que mis nudillos estaban blancos. No gritaba. El shock inicial había pasado, reemplazado por una fría y vibrante claridad. Esto era familiar. El caos, el ruido, era como la noche del incendio en Sevilla. Solo que esta vez no era una niña atrapada en un dormitorio. Estaba armada. La voz de Arturo Hayes cortó el fuego, calmada y terriblemente educada. «Señor Kincaid, no hay necesidad de este comportamiento incivilizado. Envíe a la chica. Ha robado propiedades. Entréguela y nos iremos. Usted se queda con su oro, sus pieles y su vida». Carlos escupió en el suelo. Se asomó por una grieta entre los troncos. Vio movimiento detrás de la pila de leña. Un destello de una chaqueta marrón. ¡Crack! Carlos disparó el Winchester. Un grito resonó desde la pila de leña, seguido de un torrente de blasfemias. «No negocio con carne, Hayes». Carlos gritó de vuelta, su voz retumbando. «Y no trato con hombres que se esconden detrás de los árboles. Salga aquí y hable como un hombre». «Como quiera», respondió Hayes. El tiroteo se intensificó. Los atacantes nos estaban suprimiendo, manteniéndonos agachados. «Nos están flanqueando», siseó Carlos. Me miró. «Están tratando de llegar a la puerta trasera. El cobertizo de leña conecta con la despensa. Si entran ahí, estaremos acorralados». Miró la pesada estufa de hierro, luego a mí. Agarró una caja de cartuchos y me la deslizó por el suelo. «Necesito que cubras el frente», dijo Carlos, sus ojos fijos en los míos. «Si algo se mueve más allá de esa línea de árboles, disparas. No apuntes, solo señala y aprieta. Que piensen que tenemos un ejército aquí». «¿A dónde vas?», pregunté, el pánico encendiéndose en mi pecho. «Voy a dar la bienvenida a los invitados de la puerta trasera». Carlos cogió su cuchillo de caza y una segunda pistola de la repisa. Una escopeta recortada e irregular que usaba para las serpientes. Se arrastró bajo, desapareciendo en las sombras de la despensa. Me quedé sola en la habitación principal. La ventana delantera era una monstruosidad irregular de cristales rotos. Vi una sombra separarse de los pinos. Era el minero borracho, envalentonado por el whisky y la promesa de oro. Corría hacia el porche, una antorcha en la mano. «¡Fuego! Iban a quemarnos». Levanté el pesado Colt. Tembló. El hombre estaba a 30 metros. «No apuntes, solo señala». Amartillé el arma. El clic sonó ensordecedor en mis oídos. Apretar el gatillo. La pistola se encabritó violentamente, magullándome la muñeca. La bala falló al minero, levantando una rociada de nieve a 1 metro a su izquierda. Pero hizo su trabajo.
El minero se tiró de cabeza a la nieve, soltando la antorcha. ¡Está disparando!, gritó el minero, arrastrándose hacia atrás. La gárgola está devolviendo el fuego. Mientras tanto, en la parte trasera de la cabaña, el pesado pestillo de la puerta del cobertizo de leña comenzó a levantarse. Una hoja de cuchillo se deslizó por la grieta, manipulando la barra. Carlos estaba en la oscuridad de la despensa, su respiración lenta y controlada. Esperó. La puerta se abrió con un crujido. Un chorro de aire frío entró. Uno de los hermanos McCann entró. Una sonrisa en su cara, un cuchillo Bowie en su mano. Dio un paso adelante, sus ojos ajustándose a la penumbra. Nunca vio a Carlos. Carlos salió de un lado agarrando a McCann por el cuello y estrellándolo de cara contra los estantes de la despensa. Los frascos de melocotones en conserva se hicieron añicos, cubriendo el suelo de sirope y cristales. McCann gruñó, cortando salvajemente con su cuchillo. La hoja alcanzó el antebrazo de Carlos, cortando la gruesa lana de su camisa y sacando sangre. Carlos no se inmutó. Le dio un rodillazo en el estómago a McCann, doblándolo, y bajó la culata de la escopeta sobre la parte posterior de la cabeza del hombre. McCann se desplomó, pero el segundo hermano estaba justo detrás de él. Apuntó un revólver a Carlos. ¡Bang! El disparo salió desviado, enterrándose en el techo mientras Carlos cerraba la puerta de una patada sobre el brazo del hombre. El hermano gritó cuando el pesado roble crujió el hueso. Carlos disparó la escopeta a través de la madera de la puerta. El grito cesó. Carlos estaba jadeando en la despensa. La sangre goteaba de su brazo. El olor a melocotones y cordita era espeso en el aire. 2 caídos. Pero luego olió algo más. Humo. No de pólvora, humo de madera. ¡Carlos! Mi voz chilló desde la habitación principal. ¡El tejado! ¡Tiraron la antorcha en el tejado! Carlos corrió de vuelta a la habitación principal. La luz naranja ya parpadeaba a través de los huecos de las tablas del techo. Las secas agujas de pino y el musgo usados como aislamiento eran yesca. La cabaña no solo se quemaba, era un horno. «¡Tenemos que movernos!», gritó Carlos. Agarró su pesado abrigo de bisonte y me lo lanzó, apagando una chispa que había caído en mi vestido. ¿Ir a dónde? Tosí, el humo espesándose rápidamente. «El pozo de la mina», dijo Carlos. 50 metros al este, detrás de la roca. Conecta con el lecho del arroyo inferior. Es nuestra única oportunidad. Agarró un pesado saco de municiones y el Winchester. «Yo atraeré su fuego», dijo Carlos, agarrándome los hombros con fuerza. «Tú corres hacia la roca. No mires atrás. No te detengas. Si caigo, tú sigues corriendo». «¿Me oyes, Isabela?». Usó mi verdadero nombre. Era un reconocimiento de quién era yo. No solo su cocinera, sino una mujer de valor, una mujer con una vida que salvar. «No te dejaré», grité, las lágrimas corriendo por mi rostro manchado de hollín. «No me dejas», mintió Carlos. «Estás explorando el camino. ¡Ve!». Carlos abrió la puerta principal de una patada y lanzó un rugido que sacudió la nieve de los árboles. Salió al porche, el Winchester ardiendo, disparando rápidamente a la línea de árboles donde Hayes y los hombres restantes se escondían. «¡Corre!». Salí disparada. Me lancé por un lado del porche, arrastrándome por la nieve profunda, mis faldas enredándose en mis piernas. Me abrí paso a gatas hacia la enorme roca de granito que marcaba la entrada de la mina. Detrás de mí, la cabaña era una antorcha contra el cielo nocturno. Las balas silbaban a mi lado, zumbando como avispones enojados. Oí a Carlos gritar el estruendo de su rifle, respondiendo a los disparos de las pistolas de los atacantes. Llegué a la roca y miré hacia atrás. Carlos no corría.
Estaba de pie detrás del abrevadero, inmovilizado por el intenso fuego desde dos direcciones. Hayes había anticipado el movimiento. También tenía hombres en los árboles del lado este. Carlos estaba atrapado. El calor de la cabaña en llamas era lo suficientemente intenso como para derretir la nieve del porche, creando un lodazal resbaladizo de barro y ceniza. Carlos cambió el cargador de su Winchester, sus manos resbaladizas con sangre por el corte en su brazo. Miró hacia la roca. Vio mi rostro pálido asomándose. No había entrado en la mina. Le estaba esperando. «Mujer terca», gruñó, aunque un orgullo feroz se hinchó en su pecho. Tenía que moverse. Si se quedaba allí, se quemaría o le dispararían. Si corría, era un blanco fácil. Vio a Hayes salir de la línea de árboles, caminando con confianza, un revólver Schofield de cañón largo en la mano. Hayes sonreía. La luz del fuego bailaba en sus ojos, haciéndole parecer un demonio con un traje a medida. «¡Se acabó con Kincaid!», gritó Hayes. «El techo se está cayendo. ¡Ríndete!». Carlos se puso de pie. No levantó las manos. Levantó el rifle, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo resonó desde un lado, un francotirador que Hayes había colocado en la cresta superior. La bala golpeó a Carlos en el hombro derecho, haciéndole girar. El rifle voló de sus dedos entumecidos. Tropezó, cayendo con fuerza contra los troncos ardientes de la pared de la cabaña. El dolor era cegador, un atizador al rojo vivo clavado en su articulación. «¡No!», grité. Abandoné la seguridad de la roca. Corrí de vuelta hacia el fuego, hacia él. «María, no», gimió Carlos, deslizándose por la pared. Alcanzó el Colt de su cinturón con la mano izquierda, pero su visión estaba nublada. Llegué hasta él, agarrando su brazo bueno, tratando de levantarlo. «¡Levántate, Carlos! ¡Por favor, levántate!». «¡Corre!», jadeó. «¿No es esto conmovedor?». La voz de Hayes destilaba sarcasmo. Estaba a 3 metros de distancia. La pistola apuntaba a la cabeza de Carlos. Otros 2 hombres emergieron del humo que nos rodeaba. Giré, protegiendo a Carlos con mi cuerpo. Levanté el pesado revólver que aún sostenía, apuntando al pecho de Hayes. «¡Aléjate!», grité. «¡Te mataré!». Hayes no se inmutó, simplemente chasqueó la lengua. «Isabela, Isabela, baja el arma. Sabes que no tienes estómago para el asesinato a sangre fría. Los accidentes en graneros son una cosa. Esto es otra». Se acercó y miró a Carlos. «Mira a tu bestia. Está acabado. Aunque te dejara ir, se desangrará en 1 hora o morirá congelado. La cabaña ha desaparecido. Los suministros han desaparecido». Hayes miró a Carlos, que luchaba por mantenerse consciente. «Peleaste bien, hombre de la montaña, pero estabas luchando por encima de tu peso. Esto crea un cabo suelto». Hayes amartilló el arma. «¡No!». Salté. No fui lo suficientemente rápida para disparar a Hayes, pero sí para desviar su puntería. El arma se disparó. La bala no dio en la cabeza de Carlos. Le alcanzó en el costado, justo encima de la cadera. El impacto lo levantó, lanzándolo hacia atrás por el borde de la barandilla del porche. Debajo del porche había un barranco escarpado y helado que conducía al río helado. Miré con horror cómo Carlos caía hacia atrás. Cayó en la nieve, rodando, su cuerpo flácido, estrellándose contra la maleza, abajo, 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 en la oscuridad del desfiladero. Un chapoteo resonó, seguido de silencio. «¡Carlos!». Mi grito me desgarró la garganta. Intenté saltar tras él, pero unas manos toscas me agarraron. El hermano McCann superviviente me sujetó los brazos, inmovilizándolos a mi espalda. «Está muerto, querida», dijo Hayes, envainando su arma y quitándose las cenizas de la solapa. «El río corre bajo el hielo allí abajo.
Ningún hombre sobrevive a esa caída, y menos con 2 balas en el cuerpo. Luché, pataleé, mordí, escupí en la cara de Hayes. Hayes se limpió el escupitajo con calma y me dio una bofetada fuerte. El golpe me hizo tambalearme. Mi visión se nubló por un segundo. «Ya basta», dijo Hayes con frialdad. «Átenle las manos, amordácenla. Tenemos un largo viaje a Madrid para tomar el tren hacia el este». Se acercó a mi oído mientras los hombres me ataban las muñecas con brutal eficiencia. «Tu tío está muy ansioso por verte, Isabella. Tiene los papeles de la boda listos. Y no te preocupes por tu cara. Un velo pesado cubre multitud de pecados». Me arrastraron lejos de las ruinas humeantes de la cabaña. Miré hacia atrás una última vez al oscuro desfiladero. La nieve cubría las huellas. El fuego rugía, consumiendo el único hogar que había conocido donde me sentía segura. «No está muerto», me dije a mí misma. Un mantra contra la desesperación. Él es la montaña, no se puede matar a la montaña. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar, en ese instante? ¿Habríais creído la mentira que os mantenía cuerdos o la verdad que os rompía? Y así la vida me llevó de nuevo a la jaula de oro, a Valencia. El mundo de Isabella Whitney era una pesadilla de seda y perfume sofocante. Era prisionera en mi propia casa. Mi tío, Carlos Whitney, había interpretado a la perfección el papel del guardián afligido. Le dijo a la sociedad que su pobre sobrina había sido encontrada viviendo en la miseria, secuestrada por salvajes, su mente destrozada. Afirmó que me estaba salvando. La boda con el senador Ricardo Thorne estaba fijada para el 1 de junio. Iba a ser el evento social de la temporada. Thorne era un hombre de 50 años con manos frías y húmedas, y una deuda política que mi dote convenientemente borraría. Estaba sentada frente a mi tocador, mirando mi reflejo. Las doncellas habían aplicado una pesada base de maquillaje teatral en el lado izquierdo de mi cara, apelmazándolo para ocultar las cicatrices violetas. No funcionó. La textura de la piel dañada aún se notaba a través de un mapa de mi sufrimiento. «Te ves casi presentable», dijo mi tío, entrando en mi habitación sin llamar. «El senador Thorne es un hombre que perdona. Está dispuesto a pasar por alto tu deformidad por el bien de la alianza familiar». «Estoy embarazada», dije. Mi voz era plana, muerta. Mi tío se congeló. La sonrisa desapareció. «¿Qué dijiste?» Me volví hacia él. «Llevo un hijo, el hijo de Carlos Consincait. Si me caso con el senador, él estará criando al bastardo de un hombre de la montaña». El rostro de mi tío se puso morado. Cruzó la habitación en 2 zancadas y me agarró la barbilla, sus dedos clavándose en mi carne. «No le dirás a nadie», sisió. «Enviaremos al niño a un orfanato en el momento en que nazca. O quizás nazca muerto. Esas cosas pasan». «Él vendrá a buscarme», susurré. «No está muerto». Mi tío se rió. Fue un sonido seco y chirriante. «Mi querido Arturo Hayes es el mejor asesino que el dinero puede comprar. Tu salvaje se está pudriendo en un cañón. Estás sola. Siempre has estado sola. La boda del siglo». La iglesia de la Trinidad estaba abarrotada. La élite de Valencia se sentaba en filas rígidas, abanicándose contra la humedad. Estaban allí por el espectáculo, el regreso de la heredera marcada. Arturo Hayes estaba en la parte trasera de la iglesia, apoyado en un pilar, consultando su reloj de bolsillo. Le habían pagado un extra para asegurarse de que la ceremonia transcurriera sin problemas. Sintió un cosquilleo en la nuca, el instinto de un cazador que es observado, pero cuando se giró, solo vio las pesadas puertas de roble. La música del órgano se intensificó. Las puertas se abrieron. Bajé por el pasillo. Llevaba un velo de encaje grueso que ocultaba completamente mi rostro.
Mi vestido era de satén importado. Valía más que toda la cabaña de Carlos. Caminaba como una mujer que marchaba al cadalso. Llegué al altar. El senador Thorne estaba allí, sudando, con un brillo codicioso en sus ojos. Mi tío Carlos estaba a mi lado, su mano sujetando mi codo con fuerza. Una amenaza silenciosa. El sacerdote comenzó la liturgia. Amados hermanos, nos hemos reunido aquí hoy. Las palabras me invadieron. Cerré los ojos bajo el velo. Carlos, pensé, lo siento. Si alguien puede mostrar justa causa por la que no puedan unirse legalmente, que hable ahora o que calle para siempre. El silencio que siguió fue habitual, una formalidad. Luego, las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la iglesia se abrieron de golpe. No fue el viento. Una figura se recortó contra la brillante luz del día de la calle. Llevaba una levita negra polvorienta que le quedaba demasiado apretada en los hombros. Llevaba botas gastadas y raídas. Se apoyaba pesadamente en un bastón de madera de nogal. Parecía un lobo que había irrumpido en un corral de ovejas. Arturo Hayes se despegó del pilar, su mano yendo al bolsillo de su abrigo. «Tú», susurró, sus ojos abriéndose de incredulidad. Carlos Kincaid no miró a la multitud. Cojeó hacia adelante, el golpe arrastre de su bastón resonando en el suelo de mármol. «Me opongo», dijo Carlos. Su voz no era el tenor educado de un caballero de Valencia. Era el gruñido ronco de una avalancha. Jadeos recorrieron los bancos. Mi tío Carlos Whitney palideció. «Quiten a este vagabundo», gritó. Hayes se metió en el pasillo, bloqueando el camino de Carlos. «Eres un hombre difícil de matar con Kincaid, pero esta es una ciudad civilizada. No puedes simplemente entrar aquí». Carlos se detuvo. Miró a Hayes. La cicatriz de su propio hombro palpitó. «No vine a matarte, Hayes», dijo Carlos en voz baja. «Vine a testificar». «¿Testificar qué?» Carlos miró más allá de Hayes, cruzando la mirada con la mujer velada del altar. «Que la dama ya está casada». El caos estalló. El senador Thorne miró a mi tío Carlos. «¿Qué significa esto?» «Está mintiendo», chilló mi tío. «Es un loco». Carlos metió la mano en su abrigo. Hayes se encogió, sacando su pistola. Las damas de la primera fila gritaron. Pero Carlos no sacó un arma. Sacó un trozo de papel. Estaba carbonizado por los bordes, manchado de hollín y sangre. Era la factura de venta del Salón de Pueblo del Roble. 14 de octubre de 1874, leyó Carlos, su voz cortando el ruido. «Pagado íntegramente en polvo de oro. Por las leyes del territorio y por las leyes del corazón, ella es mía. Saltamos la escoba en el paso alto. Compartimos un hogar. Lleva mi nombre». Dio otro paso. «Y lleva a mi hijo». La iglesia se quedó en un silencio sepulcral. Me quité el velo de la cabeza. Ya no me importaban las cicatrices. Miré al hombre que amaba, roto, cojeando, fuera de lugar y, sin embargo, magnífico. «Es verdad», grité, mi voz resonando con claridad. «Soy Isabella Kincaid y no me casaré con este hombre». Mi tío Carlos, viendo cómo su fortuna se le escapaba, perdió la cabeza. Me agarró el brazo. «Criatura desagradecida y miserable, te arruinaré». «Suéltala», gruñó Carlos. Hayes levantó su arma. «Fin de la línea, hombre de la montaña». Pero Hayes había olvidado una cosa. Esto no era la Wilderness. Esto era una sala llena de testigos, incluyendo un juez y el jefe de policía. Y Carlos Kincaid ya no era solo un bruto. Era una sensación. «Baja el arma, Arturo». Una voz llamó desde un lado. Era un capitán de los Pinkerton contratado por Carlos 3 días antes con el último de su oro.
Los agentes de policía entraron en tropel desde la sacristía. Arturo Hayes, queda usted arrestado por el intento de asesinato de Carlos Kincaid y el incendio de la propiedad de Nido del Águila, gritó el capitán. Hayes miró a su alrededor. Se dio cuenta de que la partida estaba amañada. Bajó el arma. Carlos no esperó a la policía. Cojeó pasando a Hayes, pasando al atónito senador, y subió los escalones del altar. Mi tío retrocedió temblando. «Quédate atrás. Es un monstruo. Mírala a la cara». Carlos se detuvo frente a mí, soltó su bastón, extendió sus manos cicatrizadas y temblorosas, y me sostuvo la cara, el lado quemado y el lado liso. «Estoy mirando», dijo Carlos lo suficientemente alto como para que la última fila lo oyera. «Y no veo un monstruo. Veo a la mujer que me salvó la vida. Veo a la madre de mi hijo. Veo lo único hermoso de toda esta maldita ciudad». Me besó. No fue un beso educado de sociedad. Fue un beso de posesión desesperada, lleno de 6 meses de dolor y anhelo. Me aferré a él, llorando, enterrando mi rostro en su tosco abrigo. No nos quedamos en Valencia. El juicio sobre la fortuna Whitney tomó 1 año, pero con el testimonio del doctor de las montañas y la evidencia del fraude de mi tío Carlos, Isabela ganó. Cogí el dinero, millones de dólares, y lo liquidé todo. Regresamos al territorio de Nuevo México. No reconstruimos la cabaña. En cambio, compramos todo el valle. Construimos un rancho, un santuario extenso de madera y piedra llamado Descanso de Kincaid. Carlos nunca recuperó el uso completo de su hombro y cojeó hasta el día de su muerte, pero nunca más necesitó cazar para sobrevivir. Tuvimos 3 hijos. El mayor, un niño llamado Elías, creció para ser guardabosques. La gente de Pueblo del Roble dejó de llamarme la gárgola. Cuando la señora Kincaid venía al pueblo en un elegante carruaje con su gigante esposo, la gente se quitaba el sombrero. No por miedo, sino por respeto, porque todos conocían la historia. Sabían que el pobre hombre de la montaña no solo había comprado una novia fea, había encontrado una reina en las cenizas, y juntos habían conquistado el mundo, o al menos el nuestro. Y cada año, el 14 de octubre, Carlos ponía una pequeña bolsa de polvo de oro en la repisa de la chimenea, besaba mi mejilla cicatrizada y susurraba: «El mejor trato que he hecho en mi vida». Y hoy, no lo sé del todo. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Que ese desastre, esa humillación, esa violencia, me llevaron al lugar donde realmente pertenecía, con la única persona que realmente me vio. Otras veces, la sombra de mi pasado, las cicatrices, no solo las de mi piel, sino las de mi alma, me hacen dudar si no cometí un error, si no sacrifiqué una vida por otra que, aunque amada, estaba llena de dureza y pérdida. Quizás fue una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Así es la vida, supongo. Nada es perfecto, nada es tan claro como quisiéramos, pero fue mi vida. Y eso al final es lo único que